Saludos desde Euronews. Hoy hemos asistido al encaje de nuevos cargos en la Unión Europea, al ajuste entre ganadores y perdedores, también al buen trato al déficit de Italia en contraste con la severidad aplicada a la Grecia de Chipras, a la encuesta del CIS en España que muestra que un partido socialista ascendente tendría mayoría absoluta si se coaliga con Podemos. Haremos un alto en una masacre de la guerra a varias bandas y con apoyos cambiantes que sufren los libios. Y a las vísperas electorales en los Balcanes y en Grecia, donde Syriza quedó tocada en las elecciones locales con un centro-derecha del partido Nueva Democracia por encima como favorito. Les mostramos ahora las claves del día en 15 minutos. El Parlamento Europeo ya tiene nuevo presidente, el socialista italiano David Sassoli, periodista de Florencia, al frente del Legislativo Europeo. El nuevo jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se muestra partidario de construir no solo una política exterior de Europa, sino también de seguridad. Al menos 40 muertos en un bombardeo contra un centro de detención de inmigrantes en el sur de Trípoli, un ataque atribuido a las tropas del general Khalifa Haftar. Y en cine, estreno de Toni Kroos, el documental alemán de Manfred Oldenburg sobre la vida del internacional germano del Real Madrid. El nuevo presidente del Parlamento Europeo lleva consigo el marchamo de conciliador. Es favorable a una profunda reforma institucional, tan difícil como necesaria. Socialista, periodista e italiano, el nuevo presidente del Parlamento Europeo será David Sassoli, miembro del Partido Democrático. Ha tenido que llegar a una segunda votación con 345 votos a favor de un total de 667 emitidos. Sassoli logró el cargo de mayor responsabilidad de la Eurocámara en su tercera legislatura como eurodiputado tras ser vicepresidente de la misma entre 2014 y 2019. Me dio pena ver a algunos eurodiputados dándole la espalda al himno de Europa cuando se tocó. Me dio pena porque al final estamos aquí para tratar de dar soluciones a los problemas, en general, con la idea de que Europa es un hogar para todos y que las políticas se desarrollan con democracia, pero también con respeto. Soy periodista, conozco su trabajo y el Parlamento Europeo tiene que hacer mucho mejor sus tareas de comunicación. Estas fueron las palabras de David Sassoli, el nuevo presidente del Parlamento Europeo, cuando habló ante la prensa en Estrasburgo. El experiodista de televisión, conocido en su Italia natal, se convirtió en miembro del Parlamento Europeo en 2009 y luego en 2014 se convirtió en vicepresidente de la Eurocámara, por lo que sabe bastante sobre su funcionamiento. Y uno de sus principales mensajes de hoy ha sido que las instituciones deben reformarse y el Parlamento Europeo debe jugar un papel crucial. La elección ha dejado alguna herida entre las candidaturas fracasadas y los apoyos perfectamente identificables por países y grupos de Estado. Algo que ha visto de cerca la corresponsal de Euronews en Bruselas, Ana Lázaro. Saludos, Ana. Hola, Enrique. En la batalla de la lucha por el poder, los países de Europa Central se han quedado sin representación. Las quinielas indicaban que la presidencia del Parlamento Europeo debía recaer en un eurodiputado búlgaro, pero durante la negociación pusieron todo su empeño en hacer caer a Frans Timmermans, el candidato socialdemócrata, a presidir la Comisión. Ganaron la batalla, pero el precio a pagar es que la presidencia de la Eurocámara ha recaído finalmente en un italiano. Muchas gracias, Ana. En los grandes cargos de la Unión Europea, mientras se aventan satisfacciones por igualdad de sexos, quedan detrás los perfiles marcadamente conservadores de instituciones como el Banco Central Europeo, con Christine Lagarde y Luis de Guindos en cabeza. Podría ser la primera mujer en presidir la Comisión Europea. La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, no es una extraña en Bruselas, pero es la segunda candidata al puesto que no ha estado al frente de su país. Sin embargo, tiene unas notables credenciales para dirigir el club comunitario. Nacida en Bruselas, habla inglés y francés, además de alemán. Su padre ocupó un cargo de responsabilidad durante la creación de la Unión Europea en 1958. Y es de la misma familia política que Juncker o Merkel, ambos parte del Grupo Popular Europeo que ganó las pasadas elecciones.
Médica de formación, entró en el mundo de la política a principios de la década del 2000 y se incorporó al gobierno de Angela Merkel en 2005. Sin embargo, su mandato como ministra de Defensa ha estado salpicado por escándalos y su estilo de liderazgo ha sido objeto de críticas. Eso no ha impedido que su nombre emergiera como posible sucesora de Merkel, pero ahora podría estar cambiando el Bundestag por Bruselas. Considerado por muchos como un muñidor de consensos, el ex primer ministro belga, Charles Michel, tendrá la oportunidad ahora de probar sus aptitudes con el fin de lograr la unidad de los Estados miembros como nuevo presidente del Consejo. En 2014, el líder liberal logró formar un gobierno de coalición que por primera vez en 25 años dejó fuera al Partido Socialista francófono. Su gobierno se ha caracterizado por políticas contra la inmigración emprendidas por los representantes de uno de los socios de la alianza, el Partido Nacionalista e Independentista Nueva Alianza Flamenca. Ese asunto fue precisamente el que provocó la caída del Ejecutivo con la renuncia de Michel en diciembre de 2018. Asumiría el cargo al final del mandato de Donald Tusk el 1 de diciembre de 2019. Otra de las nominadas más conocidas es Christine Lagarde, que ha tenido un papel fundamental en las recientes crisis financieras y sus consecuencias en Europa como jefa del Fondo Monetario Internacional. Allí llegó en 2011 esta abogada de formación tras ser ministra de Finanzas de Francia. Su historial no está muy limpio. Ofendió a los griegos en medio de la crisis de la deuda, les dijo que pagaran sus impuestos y fue declarada culpable de negligencia en el caso contra el empresario Bernard Tapie. Pese a ello, tiene varios logros en su haber. Ha sido la primera mujer en ser ministra de Finanzas de una economía del G8 y en dirigir el FMI. El actual ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, ha sido propuesto jefe de la diplomacia europea como sustituto de la italiana Federica Mogherini. El socialista de 72 años está considerado uno de los protagonistas de la política europea, ya que también fue presidente del Europarlamento entre 2004 y 2007. Yo os traigo un acuerdo. La carrera política de este ingeniero aeronáutico incluye el cargo como ministro de Obras Públicas y Transportes durante la década de los 90. Nacido en el municipio catalán de la Pobla de Segur, es una de las voces más críticas con el intento de secesión de 2017, el denominado procés. Si el Parlamento le da el visto bueno, Borrell será también vicepresidente de la Comisión Europea. Y es precisamente el nuevo representante de la política exterior de la UE, Josep Borrell, quien acaba de hacer unas declaraciones en donde subraya que su idea de la política exterior comunitaria va más allá de la consolidación de una visión europea común, sino que toca de pleno a la defensa. Punto de fricción con Washington, que ve en ello un posible desdoro de la OTAN. Así ha hablado Borrell. En los tratados se ha querido tener una proyección exterior de Europa, se ha querido construir una política exterior y de seguridad, de defensa, y naturalmente Europa la necesita. Si yo puedo contribuir a ello, pues naturalmente que me produce satisfacción y agradecimiento. Un ritmo distinto, por ejemplo, con el tema de Venezuela, ¿no? Que ha sido donde... Yo creo que a Europa no hay que acercarse siempre pensando a ver qué sacamos para casa, ¿no? Queremos hacer Europa, pero al final todos acabamos llevando la contabilidad de cuánto me llevo, ¿no? Esto no es un espíritu muy europeísta. Se va a Europa a hacer Europa y no mirando solamente los intereses nacionales. La política exterior de la Unión Europea es la política exterior de la Unión Europea y lo que nos hace fuertes es tener una Europa. En Libia todo es confuso salvo las víctimas, que aumentan. Son varios frentes opuestos con la fuerza de las armas, con aliados tan cambiantes como venales. Un bombardeo ha dejado 40 víctimas civiles que estaban detenidas. Escarlata Sánchez nos muestra los detalles.
Un bombardeo contra un hangar utilizado como centro de detención de migrantes en Trípoli ha dejado al menos 40 migrantes muertos y más de 130 heridos en un ataque atribuido a las tropas del mariscal Khalifa Haftar. La ONU ya ha expresado su inquietud por la suerte de más de 3.000 refugiados en peligro detenidos en centros situados en medio de los combates. Hablamos con Raquel González, responsable de Relaciones Exteriores de Médicos Sin Fronteras, que exige la evacuación urgente e inmediata de los refugiados y migrantes recluidos en centros de detención. Médicos Sin Fronteras lleva ya un par de años trabajando en los centros de detención que existen en Libia. Hay alrededor de 25 centros de detención en todo el país, que actualmente se calcula, el ACNUR calcula que hay aproximadamente 5.800 personas atrapadas y acerradas. En la ciudad de Trípoli hay varios centros de detención. Uno de ellos es el de Ayura, donde se ha producido el ataque, pero esto no es nuevo. Es decir, desde el 4 de abril que empezaron los bombardeos en la ciudad, ha habido otros momentos donde también otros centros, el mismo de Ayura y también otros al sur de la ciudad, se han visto afectados por ataques. Desde el recrudecimiento del conflicto entre las dos facciones y los ataques continuados en determinadas ciudades, estas personas que además están atrapadas están expuestas a una vulnerabilidad extrema, y desde nuestro punto de vista lo que ya llevamos pidiendo y habría que seguir haciendo es la evacuación y el reasentamiento paulatino pero inmediato de estas casi 2.500 personas que están en concreto en Trípoli en estos centros de detención. Un documental dirigido por el alemán Manfred Oldenburg y titulado simplemente Toni Kroos nos muestra de cerca no solo éxitos y fracasos de la vida del internacional germano del Real Madrid, sino también su vida personal y deportiva. Del terreno de juego a la gran pantalla, Toni Kroos, futbolista alemán que juega como centrocampista en el Real Madrid, protagoniza este documental que hace un repaso no solo a su trayectoria internacional desde sus inicios en el Hansa Rostock, de donde pasó al Bayern de Múnich, hasta su llegada al Real Madrid, además de trazar su retrato como padre de familia y agradecido hijo ejemplar. Es el corazón y el cerebro del club de fútbol más importante del mundo y de la selección alemana. Pero casi no sabemos nada sobre él. Ese fue el punto de partida de la película. ¿Quién es Toni Kroos? Me lo pensé 2 veces. Obviamente tuve que abrirme un poco más de lo habitual para que la película fuese interesante. Estaba claro que si solo salían escenas de fútbol que todo el mundo conoce, entonces no sería muy interesante. Me pregunté si realmente quería hacerlo y creo que finalmente fue una decisión acertada. Con el dorsal número 8, el centrocampista del Real Madrid, apodado como el francotirador, también es internacional con la selección de Alemania. Si hay algo que me une a Toni, quizás sea que a ambos nos gusta el juego. A mí me gusta jugar. Eso es lo esencial. C'est toujours par le jeu, c'est-à-dire que gagner, oui. Claro que quiero ganar, pero lo importante es la calidad del juego. Por supuesto hay que defenderse cuando no tienes el balón, pero después hay que jugar. Puede que esto sea lo que tenemos en común. El documental repasa la trayectoria del alemán que ganó 4 títulos de la Champions League, 3 de ellos con el Real Madrid. La cinta Toni Kroos acaba de estrenarse en Berlín y en breve se darán a conocer otras fechas de estreno en Europa. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Euronews Hoy. Pueden consultar también en todo momento la evolución de estas y otras noticias en nuestra página web y en las redes sociales. Euronews sigue ahora con ustedes con más información. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana a la misma hora.